Hola a todos, soy María y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió para siempre la manera en que veo a mi perro. Maxen es una historia que me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo, porque involucra a mi hijo de 8 años, Diego, y un comportamiento extraño que me tuvo al borde de la desesperación durante semanas. Lo que parecía ser un problema de conducta resultó ser algo completamente diferente, algo que literalmente le salvó la vida a mi pequeño. Antes de comenzar, si te gustan las historias reales sobre la increíble conexión entre los animales y los humanos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y si esta historia te emociona tanto como a mí me emociona contarla, déjame un like, porque me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Todo comenzó hace 6 meses. Vivimos en una casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, con un jardín trasero donde Diego y Max solían jugar durante horas. Max es un Golden Retriever de 4 años que adoptamos cuando Diego tenía 5. Desde el primer día fueron inseparables. Max dormía al pie de la cama de Diego, lo acompañaba al baño, se sentaba junto a él cuando hacía la tarea y básicamente no se separaba de él ni un minuto. Era como si hubiera nombrado a mi hijo su persona especial, su responsabilidad personal. Pero todo cambió una mañana de martes en octubre. Recuerdo perfectamente ese día porque era uno de esos días grises de otoño, con esas nubes bajas, que hacen que todo se sienta un poco melancólico. Diego se había levantado temprano para ir al colegio, y como siempre, Max lo siguió hasta la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Pero esa mañana, por primera vez en 3 años, Max no se comportó como siempre. En lugar de sentarse tranquilamente junto a Diego mientras desayunaba sus cereales, Max comenzó a caminar en círculos alrededor de la mesa. Al principio pensé que quizás tenía hambre, así que le serví su comida, pero ni siquiera la miró. Sus ojos estaban completamente fijos en Diego y tenía esa expresión que nunca le había visto antes, en las orejas completamente erguidas, la cola tiza y los ojos muy abiertos, como si estuviera en estado de alerta máxima. ¿Qué te pasa, Max?, le pregunté, acariciando su cabeza dorada. Pero él ni siquiera me miró. Siguió caminando alrededor de Diego y de repente, sin ninguna razón aparente, comenzó a ladrar. No era su ladrido normal, ese ladrido juguetón que usaba cuando quería jugar o cuando llegaba alguien a la casa. Este iré diferente, agudo, insistente, casi desesperado. Diego, que estaba terminando su desayuno, me miró con esos ojos grandes y preocupados que tienen los niños cuando algo los inquieta. Mamá, ¿por qué Max está gritando así?, me preguntó, usando esa palabra que los niños usan para describir los ladridos muy fuertes. No lo sé, amor. Tal vez vio algo por la ventana, le respondí, aunque por dentro comenzaba a sentir esa sensación extraña que las madres tenemos cuando algo no está bien. Max nunca había actuado así, nunca los ladridos continuaron durante todo el desayuno. Intenté distraer a Max con su juguete favorito, una pelota de tenis amarilla, que estaba completamente destrozada de tanto juego, pero ni siquiera la miró. Intenté sacarlo al jardín, pensando que tal vez necesitaba hacer sus necesidades, pero se plantó en la entrada de la cocina y se negó a moverse. Siguió ladrando, dirigiendo cada ladrido directamente a Diego. Mi hijo comenzó a ponerse nervioso. Podía ver cómo sus pequeños hombros se tensaban cada vez que Max ladraba, y cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cuchara. Mamá, creo que Max está enojado conmigo, me dijo con esa voz pequeñita que usan los niños cuando están a punto de llorar. Eso me partió el corazón. No, mi amor. Max te adora. No está enojado contigo, le aseguré, aunque honestamente no tenía idea de qué estaba pasando. Decidí que lo mejor era llevar a Diego al colegio y ver si Max se calmaba sin él en casa. Pero cuando regresé del colegio 1 hora después, Max me esperaba junto a la puerta con esa misma expresión de alerta máxima. En el momento en que Diego bajó del auto, Max corrió hacia él y comenzó
el mismo comportamiento en círculos. Ladridos insistentes, esa mirada fija e intensa. Diego corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. «Mamá, Max me da miedo», susurró contra mi falda. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Diego y Max habían sido mejores amigos durante 3 años. Verlo asustado de su compañero más querido era desgarrador. Decidí llamar a nuestro veterinario, el doctor Rodríguez, quien había cuidado a Max desde que era un cachorro. «Doctora González», me dijo con esa voz calmada que los buenos veterinarios tienen. «Los perros a veces desarrollan comportamientos extraños por estrés, cambios en la rutina o incluso problemas de salud. ¿Ha habido algún cambio reciente en su casa? Mudanza, nuevas personas, otros animales». Le expliqué que no había habido ningún cambio. Nuestra rutina era exactamente la misma de siempre. Diego iba al colegio, yo trabajaba desde casa, Max tenía sus mismas comidas, sus mismos paseos, su misma cama. Nada había cambiado. «Tráigalo mañana para un chequeo completo», me sugirió. A veces los comportamientos repentinos pueden indicar dolor o malestar que no podemos ver. Esa noche fue terrible. A la hora de dormir, cuando Diego subió a su habitación, como siempre Max lo siguió, pero en lugar de acostarse tranquilamente al pie de la cama como había hecho durante 3 años, se quedó de pie junto a la cama, mirando fijamente a Diego y cada pocos minutos ladraba. No eran ladridos continuos, sino ladridos espaciados, como si estuviera tratando de decirnos algo específico. Diego no podía dormir. Cada vez que comenzaba a relajarse, Max ladraba y él se despertaba sobresaltado. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, tuve que sacar a Max de la habitación y cerrar la puerta. Los gemidos y arañazos en la puerta duraron hasta las 2 de la mañana. Ninguno de los 3 durmió esa noche. Al día siguiente, llevé a Max al veterinario. El doctor Rodríguez hizo un examen completo. Revisó sus oídos, sus ojos, sus dientes, palpó su abdomen, tomó muestras de sangre, incluso le hizo rayos de cima para descartar cualquier problema interno. Max se portó como un ángel durante todo el examen, tranquilo y cooperativo. Pero en el momento en que regresamos a casa y vio a Diego, comenzó exactamente el mismo comportamiento. Los resultados de los análisis llegaron 2 días después. Max estaba perfectamente sano. No había nada físicamente mal con él. El doctor Rodríguez me sugirió que consultara con un entrenador de perros especializado en problemas de comportamiento. Si están disfrutando esta historia y quieren saber qué descubrimos después, asegúrense de quedarse hasta el final, porque lo que viene les va a dar escalofríos. Y si conocen a alguien que tenga mascotas, compartan este video con ellos, porque lo que aprendimos podría ser útil para otros también. Contraté a Alejandra Morales, una entrenadora especializada en comportamiento canino, que tenía más de 15 años de experiencia. Llegó a nuestra casa un jueves por la mañana, cargando una maleta llena de juguetes, treats y varias herramientas que no reconocí. Era una mujer de unos 40 años, con cabello corto y rizado, y una sonrisa que inmediatamente transmitía confianza. Antes de conocer a Max, cuénteme exactamente cómo es un día típico en su casa, me pidió, sentándose en el sofá de la sala, con una libreta en las manos. Le describí nuestra rutina en detalle. Diego despertaba a las 7. Desayunaba mientras Max se sentaba a su lado, luego Diego se cepillaba los dientes y Max lo seguía al baño. Después Diego tomaba su mochila y Max lo acompañaba hasta la puerta, donde se despedían con una caricia. Cuando Diego regresaba del colegio, Max lo esperaba junto a la ventana de la sala y se lanzaba sobre él en cuanto abría la puerta. Luego merendaban juntos, hacían la tarea juntos, jugaban en el jardín, cenaban y finalmente se iban a dormir. ¿Y este comportamiento de ladridos ocurre durante todas esas actividades?, preguntó Alejandra. Sí, pero es más intenso durante las comidas y a la hora de dormir, le expliqué. Es como si Max estuviera tratando de advertirnos sobre algo,
pero no sabemos qué. Alejandra sintió y tomó notas. ¿Ha notado si hay algo específico que desencadene los ladridos? ¿Algún momento particular del día? ¿Alguna actividad específica? Pensé cuidadosamente. Ahora que lo menciona, creo que es más intenso cuando Diego está quieto. Cuando está corriendo o jugando, Max se ve menos ansioso. Pero cuando Diego se sienta a comer, o cuando se acuesta, o cuando está haciendo la tarea en su escritorio, Max se vuelve loco. Interesante, murmuró Alejandra, escribiendo más notas. ¿Puedo conocer a Max ahora? Cuando Max entró a la sala, su comportamiento fue completamente normal. Saludó a Alejandra, con curiosidad pero sin ansiedad, olisqueó su maleta. Incluso aceptó algunos treats que ella le ofreció. Parecía un perro completamente relajado y normal. ¿Dónde está Diego ahora?, preguntó Alejandra en el colegio. Regresa en una hora. Perfecto. Observemos qué pasa cuando llegue. Durante esa hora, Max fue el perro más tranquilo del mundo. Se acostó en su cama favorita, junto a la ventana de la sala, y durmió una siesta. Alejandra aprovechó para hacerme más preguntas sobre la historia de Max, sobre cómo había sido su comportamiento durante sus primeros años con nosotros, sobre cualquier trauma o cambio que pudiera haber experimentado. Pero cuando escuchamos el auto llegando, todo cambió instantáneamente. Max se levantó de un salto, las orejas completamente erguidas, y corrió hacia la ventana. Podía ver cómo su cuerpo se tensaba progresivamente mientras escuchaba los pasos de Diego acercándose a la puerta. En el momento en que Diego abrió la puerta, Max comenzó los ladridos. Alejandra observó atentamente, tomando notas sobre cada detalle a la postura de Max, la dirección de su mirada, el tono de sus ladridos, la reacción de Diego. «Diego, ven acá, mi amor», le dije, y mi hijo corrió hacia mí, claramente incómodo con la presencia de la entrenadora y con el comportamiento de Max. Se escondió detrás de mis piernas, mirando a Max con esos ojos grandes, llenos de confusión y un poco de miedo. Alejandra se acercó lentamente a Max, observando cada uno de sus movimientos. «Max no está mostrando agresión», me dijo en voz baja. «Sus ladridos no son amenazantes. Es más como si estuviera tratando de alertarnos sobre algo. Fíjense en su cola. No está baja ni erizada. Está moviéndose, pero de manera tensa. Y miren sus ojos. No está mirando a Diego como si fuera una amenaza. Lo está mirando como si fuera algo que necesita protección». Esas palabras me dieron un escalofrío. ¿Protección de qué? Esa es la pregunta del millón, respondió Alejandra. Los perros tienen sentidos mucho más desarrollados que nosotros. Pueden oler enfermedades, pueden detectar cambios químicos en el cuerpo, pueden percibir cosas que nosotros no podemos percibir. ¿Diego ha estado enfermo recientemente? ¿Algún síntoma extraño, por pequeño que sea? Diego, que había estado escuchando desde detrás de mis piernas, asomó la cabeza. «A veces me duele la panza», dijo con esa voz pequeñita que usan los niños cuando admiten algo que no están seguros de si deberían decir. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Te duele la panza? ¿Desde cuándo, mi amor?» «Desde hace un tiempo», respondió Diego, encogiendo los hombros, «pero no es siempre. A veces sí, a veces no». Alejandra y yo nos miramos. «¿Has notado algún patrón?», me preguntó. «¿Cuándo le duele más?». Diego pensó, por un momento. «Cuando como», dijo finalmente. «Y a veces cuando estoy acostado, sentí como si el mundo se hubiera detenido». ¿Cómo era posible que mi hijo hubiera estado teniendo dolor abdominal y yo no me hubiera dado cuenta? ¿Qué clase de madre era yo? Alejandra debió haber notado mi expresión de pánico, porque inmediatamente se acercó y puso su mano en mi hombro. Los niños a menudo no saben cómo expresar el dolor, especialmente si es intermitente o si creen que es normal, me dijo con voz tranquilizadora. No es su culpa, pero creo que deberíamos llevar a Diego a ver a su pediatra lo antes posible. Esa noche no pude dormir en Max tampoco. Se quedó toda la noche fuera de la habitación de Diego, gimiendo suavemente
y rascando ocasionalmente la puerta. Era como si supiera que algo estaba mal y se sintiera responsable de cuidar a su pequeño humano. A primera hora del día siguiente llamé al doctor Martínez, el pediatra de Diego, desde que era bebé. Doctora González, me dijo con esa voz profesional pero amable que siempre me tranquilizaba, traiga a Diego esta tarde. Vamos a hacer un examen completo. Durante el examen, Diego fue muy valiente. El doctor Martínez le hizo muchas preguntas sobre el dolor cuando comenzó, dónde exactamente lo sentía, qué tipo de dolor era, que lo empeoraba, que lo mejoraba. Diego respondió todas las preguntas lo mejor que pudo, y yo me sentía cada vez más culpable por no haber prestado atención a estas señales antes. Quiero hacer algunos estudios, dijo finalmente el doctor Martínez. Análisis de sangre, una ecografía abdominal y tal vez una tomografía, si es necesario. Probablemente no es nada serio, pero cuando se trata de dolor abdominal en niños, es mejor estar seguros. Si llegaste hasta aquí, probablemente te estás preguntando qué encontraron los estudios. Y créeme, lo que viene va a dejarte sin palabras. Pero antes de continuar, si esta historia te está manteniendo en suspense, dame un like para saber que estás ahí conmigo. Y si tienes alguna mascota que haya mostrado comportamientos extraños, cuéntame en los comentarios porque me encanta leer sus historias. Los estudios se realizaron 2 días después. Diego fue increíblemente valiente durante todo el proceso. Los análisis de sangre fueron primero, y aunque lloró un poquito cuando le pusieron la aguja, se portó como todo un campeón. La ecografía fue más fácil. El técnico era muy amable y le explicaba todo lo que estaba haciendo mientras movía el pequeño aparato sobre su barriguita. Pero fue durante la ecografía cuando las cosas se pusieron serias. Podía ver la expresión del técnico cambiar mientras miraba la pantalla. Sus cejas se fruncieron ligeramente y comenzó a tomar más imágenes de una zona específica del abdomen de Diego. Luego se disculpó y dijo que necesitaba consultar con el radiólogo. Esos 15 minutos de espera fueron los más largos de mi vida. Diego estaba acostado en la camilla, con gel todavía en su barriguita, preguntándome si ya podíamos ir a casa para ver a Max. Max debe estar preocupado por mí, me decía. Y tenía razón. Antes de salir de casa, Max había intentado seguirnos hasta el auto, y tuve que pedirle a mi vecina que lo cuidara, porque se veía tan ansioso. Finalmente regresó el técnico con el radiólogo. Un hombre mayor con barba gris que tenía esa expresión seria que los médicos ponen cuando han encontrado algo que no esperaban. Señora González, me dijo, hemos encontrado algo en la ecografía que nos gustaría investigar más. Hay una masa pequeña en el abdomen de Diego, cerca del apéndice. Necesitamos hacer una tomografía para ver exactamente qué es. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. Una masa. ¿Qué tipo de masa?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada para no asustar a Diego. Podría ser varias cosas, respondió el radiólogo. Podría ser un quiste benigno, podría ser inflamación, o podría ser algo más serio. La tomografía nos dará una imagen más clara. Diego, que había estado escuchando sin entender completamente, me preguntó a mamá, ¿qué es una masa? Es como un bultito dentro de tu pancita, mi amor, le expliqué, acariciando su cabello. Los doctores necesitan ver qué es para poder ayudarte a sentirte mejor en la tomografía. Se programó para el día siguiente. Esa noche fue la más difícil de mi vida. Diego durmió en mi cama porque no quería estar solo, y Max, por primera vez en días, se calmó completamente. Se acostó al lado de la cama, con su cabeza apoyada en sus patas delanteras, y nos vigiló toda la noche. Era como si supiera que habíamos comenzado a entender lo que había estado tratando de decirnos. Mamá, me dijo Diego justo antes de quedarse dormido, ¿crees que Max sabía que tenía el bultito? Esa pregunta me hizo llorar en silencio. Creo que sí, mi amor. Creo que Max es muy inteligente y te quiere mucho, y sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, los resultados de la tomografía confirmaron nuestros peores temores y nuestras mejores esperanzas
al mismo tiempo. La masa era un tumor, pero era pequeño y, según el oncólogo pediátrico que nos consultaron, era del tipo que responde muy bien al tratamiento cuando se detecta temprano. Si hubieran esperado unos meses más, nos dijo el doctor Ramírez, el oncólogo, habría sido mucho más complicado de tratar. Pero ¿cómo lo detectamos tan temprano? Las probabilidades de una recuperación completa son excelentes. Cuando llegamos a casa ese día con la noticia, Max nos esperaba junto a la puerta como siempre. Pero esta vez, cuando vio a Diego, no ladró. Se acercó lentamente, olisqueó suavemente a mi hijo, y luego se acostó a sus pies con un suspiro profundo, como si finalmente pudiera relajarse, porque alguien más había entendido lo que él había estado tratando de comunicar. La cirugía se programó para la semana siguiente. Era un procedimiento relativamente simple laparoscópico que quitaría el tumor completamente. Los días previos a la cirugía, Max volvió a su comportamiento normal con Diego. Jugaban en el jardín, dormían juntos, comían llantos. Era como si Max supiera que había cumplido su misión de alertarnos sobre el problema. El día de la cirugía, Max, no quiso comer. Se quedó sentado junto a la puerta, esperando nuestro regreso. Mi vecina me contó después que había estado así durante las 4 horas que duró todo el procedimiento sentado, vigilante, esperando. La cirugía fue un éxito completo. El doctor Ramírez salió con una sonrisa que me hizo llorar de alivio. Todo salió perfecto, me dijo. El tumor estaba completamente encapsulado, lo que significa que no se había extendido a ningún lado. Diego va a estar perfectamente bien. Cuando finalmente llegamos a casa, Diego todavía estaba un poco adormecido por la anestesia, pero consciente. Max nos recibió con una alegría contenida, como si entendiera que Diego necesitaba tranquilidad para recuperarse. Se acercó suavemente, olisqueó la pequeña venda que Diego tenía en el abdomen, y luego se acostó cuidadosamente a su lado en el sofá. Durante las siguientes semanas de recuperación, Max fue el mejor enfermero que Diego podría haber tenido. No se separó de él ni un momento, pero era increíblemente gentil. Cuando Diego necesitaba descansar, Max se acostaba quieto a su lado. Cuando Diego quería jugar suavemente, Max adaptaba su energía para no lastimarlo. Era como si entendiera perfectamente lo que Diego necesitaba en cada momento. Los controles médicos posteriores fueron todos excelentes. No quedaron células cancerosas. Diego se recuperó completamente y después de 3 meses recibió el alta total. Hoy, 6 meses después de esa primera mañana extraña cuando Max comenzó a ladrar, Diego está completamente sano, corriendo y jugando como cualquier niño de 8 años. Pero esta experiencia cambió profundamente mi perspectiva sobre los animales y su conexión con nosotros. Alejandra, la entrenadora, me explicó después que los perros tienen un sentido del olfato tan desarrollado que pueden detectar cambios químicos en nuestro cuerpo que ocurren cuando hay enfermedades, incluso antes de que nosotros sintamos síntomas. Max había estado oliendo algo diferente en Diego, algo que le decía que su pequeño humano tenía un problema que necesitaba atención médica urgente. Los perros han sido documentados detectando cáncer, diabetes, convulsiones y muchas otras condiciones médicas, me explicó Alejandra. Max no estaba siendo problemático o desobediente, estaba siendo el mejor amigo y protector que Diego podría tener. Cuando pienso en esas semanas de frustración, cuando pensé que Max se había vuelto loco o que necesitaba entrenamiento correctivo, me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de ignorar la señal más importante que jamás nos había dado. Si hubiéramos decidido separar a Max de Diego, o si hubiéramos buscado medicación para calmarlo, en lugar de investigar la causa de su comportamiento, es posible que el tumor de Diego hubiera crecido hasta un punto donde el tratamiento habría sido mucho más complicado y peligroso. Esta experiencia me enseñó que debemos confiar más en nuestras mascotas, especialmente cuando muestran cambios repentinos de comportamiento que no podemos explicar. Ellos no pueden hablarnos con palabras,
pero nos hablan constantemente con sus acciones, sus cuerpos, su energía. Max había estado gritándonos durante semanas que algo estaba mal, y nosotros casi no lo escuchamos. También me enseñó la importancia de observar a nuestros hijos más cuidadosamente. Diego había estado teniendo dolor abdominal intermitente, pero como era un niño activo y alegre la mayor parte del tiempo, yo no le había prestado suficiente atención a esas quejas ocasionales. Los niños a menudo no saben cómo expresar que algo está mal, especialmente si el problema no es constante o dramático. Hoy, Max y Diego están más unidos que nunca. Diego a menudo le habla a Max sobre su día, le cuenta secretos y le agradece por haberlo cuidado. Max me salvó la vida, dice Diego, y aunque es posible que a los 8 años no entienda completamente el significado de esas palabras, tiene razón. Max, literalmente, le salvó la vida. Si han llegado hasta aquí en esta historia, probablemente tienen una mascota que aman tanto como nosotros amamos a Max. A Maxan, quiero pedirles que presten atención a sus animales, especialmente si muestran cambios repentinos de comportamiento. No siempre significa que algo está mal, pero vale la pena investigar. Y si tienen hijos, recuerden que los niños no siempre saben cómo expresar que se sienten mal, especialmente si el problema es intermitente. Compartan esta historia con otros dueños de mascotas, porque nunca sabemos cuándo la experiencia de una familia puede ayudar a otra. Dejen un comentario contándome sobre su propia mascota especial porque me encanta leer sobre estos vínculos increíbles entre humanos y animales. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si quieren más historias reales sobre la conexión extraordinaria entre las personas y sus mascotas. Pero sobre todo, quiero que se queden con este mensaje. A nuestras mascotas nos aman de una manera pura y desinteresada que pocas veces experimentamos en la vida. Ellos nos observan constantemente, nos cuidan constantemente y harían cualquier cosa por protegernos. Max no podía llevarnos al hospital, no podía llamar al doctor, no podía explicarnos con palabras lo que estaba percibiendo, pero hizo lo único que podía hacer, al ladrarnos insistentemente hasta que finalmente prestamos atención. A veces pienso en esas noches cuando Max se quedaba despierto, vigilando a Diego, probablemente sintiendo esa ansiedad terrible de saber que algo estaba mal, pero no poder comunicarlo claramente. Me imagino su frustración cuando nosotros no entendíamos, cuando lo regañábamos por ladrar, cuando pensábamos que se estaba portando mal, pero él nunca se dio por vencido. Siguió ladrando, siguió alertándonos, siguió cumpliendo su trabajo, como el guardián de Diego, hasta que finalmente, entendimos. Esa es la clase de amor incondicional que nuestras mascotas nos dan todos los días. No importa si los regañamos, no importa si no entendemos, no importa si estamos frustrados con ellos, siguen amándonos, siguen cuidándonos, siguen siendo leales hasta el final. Max nos enseñó que el amor verdadero significa nunca rendirse, especialmente cuando se trata de proteger a las personas que más importan. Hoy, cuando veo a Max y Diego jugando en el jardín, cuando veo cómo Max todavía observa cuidadosamente a Diego, pero con esa tranquilidad de saber que está bien, cuando los veo corriendo juntos, bajo el sol de la tarde, mi corazón se llena de una gratitud tan profunda que a veces me pone a llorar. Max no es solo nuestra mascota, es un miembro de nuestra familia. Es el ángel guardián de Diego. Es el héroe silencioso que estuvo dispuesto a ser incomprendido y regañado con tal de cumplir su misión de proteger a su pequeño humano. Y aunque Diego ahora está completamente sano y fuerte, sé que Max seguirá cuidándolo para siempre, porque así es como funcionan estos vínculos extraordinarios entre los humanos y nuestros compañeros de 4 patas. Si tienen una mascota, abrácenla un poco más fuerte esta noche. Díganle que la aman, agradézcanle por todo lo que hace por ustedes
incluso las cosas que no pueden ver o entender, porque detrás de esos ojos llenos de amor hay una lealtad y una dedicación que trasciende las palabras, una conexión que puede literalmente salvar vidas. Gracias por acompañarme en esta historia que cambió nuestras vidas para siempre. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo estas historias increíbles sobre la conexión entre los humanos y nuestros compañeros animales. Cuídense mucho y cuiden a sus mascotas, porque ellos siempre nos están cuidando a nosotros. Max, si pudieras entender estas palabras, quiero que sepas que eres el mejor perro del mundo, el héroe de nuestra familia y el amor más puro que Diego jamás conocerá. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir ladrando hasta que entendimos. Gracias por salvar a nuestro niño.